Si supieras que la guerra ya ha sido ganada, ¿seguirías peleando con tus propias fuerzas? Si tuvieras certeza de que Dios ha enviado a sus ejércitos celestiales para protegerte, ¿seguirías viviendo con miedo? Si pudieras comprender que cada lágrima que has derramado, cada batalla que has enfrentado, cada momento de dolor que has atravesado estaba dentro de un plan divino para llevarte a la victoria, ¿seguirías dudando del poder de Dios? Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse. Oras, pero el problema sigue ahí. Clamas, pero la tormenta no se detiene. Confías, pero la batalla parece intensificarse. Y es en esos momentos cuando el enemigo susurra a tu oído: Dios te ha abandonado. Estás solo. No hay salida. Sin embargo, hoy vengo a decirte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Dios jamás ha perdido una batalla y la que enfrentas hoy no será la primera. Lo que ahora parece un caos, Él ya lo ha alineado con su propósito. Lo que el enemigo ha usado para desgastarte, Dios lo usará para levantarte. Lo que creías que era tu final, en realidad, es el comienzo de la manifestación gloriosa del poder de Dios en tu vida. La Biblia está llena de historias de personas que estuvieron al borde del abismo, acorraladas por el enemigo, sin fuerzas para seguir adelante. Pero en el momento exacto, cuando todo parecía perdido, Dios apareció y cambió toda la historia. Así como abrió el mar rojo para su pueblo, como derribó los muros de Jericó, como cerró la boca de los leones para Daniel y protegió a los 3 jóvenes en el horno de fuego, así también Él peleará por ti. No importa cuán grande sea la batalla, no importa cuán fuerte sea el gigante, no importa cuánto el enemigo haya intentado destruirte, Dios ya decretó tu victoria. Él no llega tarde, no se equivoca, no pierde el control. Y si Él está peleando por ti, puedes estar seguro de que lo que el enemigo planeó para tu mal, Dios lo transformará en el escenario de tu mayor testimonio. Así que no te muevas, no bajes los brazos, no dejes que el temor te haga olvidar quién está de tu lado. La guerra ya ha sido ganada. La victoria ya ha sido escrita. La gloria de Dios está a punto de manifestarse en tu vida. Hoy es el día en que aprenderás que, cuando Dios pelea por ti, la derrota no es una opción. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar fortalecerá tu fe y encenderá un fuego en tu espíritu que nada ni nadie podrá apagar. El error más grande que comete el ser humano es creer que la victoria depende de su propio esfuerzo. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado que debemos luchar con nuestras propias fuerzas, que debemos demostrar nuestra capacidad, que si no peleamos, perderemos. Pero Dios no opera bajo los principios del mundo. Dios no necesita tu fuerza para darte la victoria. Él no está esperando que resuelvas todo por ti mismo. Dios no te llamó a una vida donde la batalla dependa de lo que tú puedas hacer. Desde el principio de los tiempos, Él ha mostrado que pelea por los suyos. No hay un solo relato en la Biblia donde un hijo de Dios haya confiado plenamente en Él y haya sido avergonzado. Cada vez que Dios dijo, la batalla es mía, el enemigo cayó. Los muros se derrumbaron, el mar se abrió, el gigante fue derrotado. La victoria nunca dependió de la inteligencia, la astucia o la capacidad humana. Siempre fue el poder de Dios manifestado a través de aquellos que creyeron en su nombre. Hoy, quiero invitarte a hacer algo que cambiará el rumbo de tu vida. Quiero que escribas en los comentarios cuál es la batalla que estás luchando. Al dejarlo en los comentarios, estarás depositando esa carga en las manos de Dios. Estaremos orando por ti, por todos aquellos que han dejado su comentario. Estaremos orando como una comunidad, creyendo que en el momento exacto, Dios intervendrá y transformará tu situación. Es increíble cómo, a veces, nos sentimos atrapados, agotados, como si nuestras fuerzas se desvanecieran. Hay días en los que todo parece desmoronarse y el enemigo nos susurra que ya no hay esperanza. Pero quiero que sepas algo muy importante: esos momentos de desesperación son los que preceden la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Es en la oscuridad cuando más brilla la luz. Es cuando todo parece perdido que Él está más cerca de lo que imaginas, listo para cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. No estás solo en esta batalla. Aunque sientas que la carga es demasiado pesada, aunque creas que no tienes fuerzas para seguir, quiero recordarte que hay un ejército celestial peleando por ti. No luches con tus propias fuerzas. No trates de cargar todo el peso sobre tus hombros. Hoy es el día de soltar, de confiar,
de dejar que sea Dios quien tome el control. No importa lo grande que sea el desafío, Él tiene el poder para hacerlo todo posible. Así que, una vez más, quiero invitarte a escribir en los comentarios cuál es la batalla que estás enfrentando. Al hacerlo, estarás abriendo la puerta a una intervención divina. Todos los que lleguemos a este video estaremos orando por ti. La victoria ya ha sido decretada, y juntos veremos cómo Dios obra de manera milagrosa en tu vida. Esta es solo una etapa en tu viaje hacia un testimonio poderoso de su gracia y poder. No permitas que el miedo te paralice. El poder de Dios es más grande que cualquier gigante que enfrentes. Hoy es el día para soltar esa carga. Hoy es el día para recordar que la victoria no depende de ti, sino del poder de Dios, que nunca falla y siempre cumple sus promesas. Cuando Él pelea por ti, la derrota no es una opción. Uno de los mayores ejemplos de esto lo encontramos en el pueblo de Israel cuando se enfrentaron a los egipcios en el Mar Rojo. Habían salido de la esclavitud, pero el ejército del faraón venía detrás de ellos con toda su fuerza. No tenían armas, no tenían soldados entrenados, no tenían estrategias de guerra. Eran un pueblo indefenso, atrapado entre el enemigo y el mar. Humanamente, no había esperanza. Pero en Éxodo, capítulo 14, versículo 14, Dios declaró algo que cambiaría la historia para siempre: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que Dios hace cuando Él pelea por ti. Tú solo debes permanecer firme y confiar. No importa cuán grande sea el ejército enemigo, no importa cuán imposible parezca la situación, si Dios ha dicho que la batalla es suya, entonces la victoria ya está asegurada. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere que olvides. Quiere que te sientas solo, que creas que la carga es tuya, que tienes que resolverlo todo con tu propia fuerza. Quiere que pelees con ansiedad, con temor, con desesperación, porque sabe que mientras intentes luchar por tu cuenta, te desgastarás. Pero el momento en que decides soltar la carga y confiar en que Dios pelea por ti es el momento en que el enemigo pierde su poder sobre tu vida. Mira lo que le sucedió a Gedeón. Dios lo llamó para enfrentar al ejército madianita, pero lo primero que hizo fue reducir el número de soldados. Gedeón comenzó con 32,000 hombres, pero Dios lo redujo a solo 300. ¿Por qué? Porque Dios quería dejar claro que la victoria no vendría por la cantidad de soldados, sino por su poder sobrenatural. Y cuando llegó el momento de la batalla, los 300 hombres de Gedeón ni siquiera tuvieron que levantar la espada. Dios mismo confundió al enemigo y los hizo destruirse entre ellos. Ese es el Dios que pelea por ti, un Dios que no necesita multitudes para ganar, que no necesita estrategias humanas, que no necesita que te desgastes con ocupaciones y temores. Un Dios que solo te pide una cosa: confía en Él. Es por eso que Zacarías, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si hoy te encuentras en una batalla, si hay gigantes en tu camino, si el enemigo ha levantado guerra contra ti, quiero que recuerdes esto: Dios no ha perdido ni una sola batalla. No hay fuerza en el infierno, no hay poder en el mundo, no hay enemigo que pueda resistir cuando Dios decide pelear. Lo único que necesitas hacer es rendirte a su poder, confiar en su mano y dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer. No te desgastes peleando con tus propias fuerzas. No te preocupes por lo que parece imposible. Dios nunca ha necesitado que seas fuerte para darte la victoria, Él solo necesita que creas. Y cuando decides confiar en su poder, verás cómo los mares se abren, cómo los muros caen, cómo los gigantes son derribados, cómo las puertas se abren, cómo el enemigo retrocede. Porque cuando Dios pelea por ti, ya no importa lo grande que sea la batalla, la victoria ya es tuya. El mayor engaño que el enemigo usa contra los hijos de Dios es hacerles creer que están solos en la batalla. Quiere que pienses que nadie pelea por ti, que nadie ve tu lucha, que nadie escucha tu clamor. Quiere que creas que todo el peso está sobre tus hombros, que si no te defiendes, solo serás derrotado. Pero esa es una mentira diabólica. Porque la realidad es que cuando tú crees que estás solo, el cielo ya ha enviado refuerzos. El mundo espiritual es real, aunque nuestros ojos no lo vean.
Hay una guerra constante entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que sepas, tú no peleas solo. Dios ha asignado ángeles a tu favor, ha enviado su ejército celestial para rodearte, para pelear por ti, para asegurarse de que el enemigo no toque lo que le pertenece al Señor. Uno de los momentos más impactantes en la Biblia que nos revela esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6. Eliseo y su siervo estaban en Dotán cuando el rey de Siria envió un gran ejército para capturarlos. Imagínalo. Un solo hombre de Dios contra un ejército entero de soldados entrenados. Desde una perspectiva humana, era imposible escapar. El siervo de Eliseo se levantó temprano y vio la terrible escena. El enemigo había rodeado la ciudad. Entró en pánico, perdió la fe, creyó que era el fin. Pero Eliseo, lleno del Espíritu de Dios, sabía algo que su siervo no veía. En ese momento oró: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Y entonces los ojos espirituales del siervo fueron abiertos. ¿Y qué vio? No solo vio al ejército enemigo, sino que detrás de ellos, cubriendo las montañas y rodeando la ciudad, había un ejército mucho mayor, carros de fuego, ángeles guerreros enviados por Dios mismo para proteger a sus hijos. Esa es la realidad que no vemos. El enemigo quiere que solo veas la batalla, el problema, el peligro. Pero lo que Dios quiere que veas es que no estás solo. Que cuando el enemigo te rodea, el cielo ya ha enviado refuerzos. Que cuando él piensa que te tiene atrapado, Dios ya ha enviado ángeles guerreros para abrir el camino. ¿Cuántas veces has sentido que el enemigo te rodea? ¿Cuántas veces has sentido la opresión del temor, la desesperanza, la angustia? ¿Cuántas veces has creído que no hay salida? Pero lo que no has visto es que Dios ya ha desplegado su ejército a tu favor. El enemigo no tiene acceso a tu vida sin el permiso de Dios. No puede tocarte porque estás rodeado por la gloria del Señor. Por eso, en Salmo 34, versículo 7, la Biblia nos da una promesa inquebrantable: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor acampa alrededor de ti. No es una visita momentánea, no es una ayuda ocasional. Es un escudo permanente, un muro de protección que el enemigo no puede atravesar. Mira lo que pasó con Job. Satanás quería atacarlo, pero tuvo que pedir permiso a Dios porque Job estaba rodeado de un cerco de protección divina. En Job, capítulo 1, versículo 10, Satanás mismo reconoce esta realidad cuando dice: no le has acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. El enemigo lo sabe, tú no estás solo. Dios mismo ha puesto un cerco de fuego alrededor de ti, ha enviado ángeles para protegerte, ha sellado tu vida con su espíritu. Pero la clave está en creer. El enemigo usa la mentira para debilitarte, para hacerte sentir vulnerable, para hacerte pensar que estás desprotegido. Pero la fe abre tus ojos espirituales. La fe te hace ver la realidad del cielo. La fe te hace entender que, mientras el enemigo planea tu caída, Dios ya ha decretado tu victoria. Si hoy te sientes rodeado, si hoy el enemigo ha levantado guerra contra ti, haz la misma oración de Eliseo: Señor, abre mis ojos para que vea. Porque lo que parece un ejército que viene contra ti, en realidad, está siendo rodeado por el ejército celestial de Dios. El enemigo puede hacer ruido, pero nunca podrá romper la protección de Dios sobre tu vida. Así que levanta tu cabeza, no temas, no te desesperes. Porque aunque el enemigo quiera hacerte creer que estás solo, la verdad es esta: Dios ya ha enviado su ejército para pelear por ti. El mundo te ha enseñado que las batallas se ganan con estrategia, con esfuerzo, con constancia. Nos han dicho que, si queremos vencer, tenemos que pelear con todas nuestras fuerzas, con nuestras propias armas, con nuestra propia sabiduría. Pero Dios no opera de la misma manera que el mundo. Dios no necesita espadas, no necesita ejércitos, no necesita tu cansancio. Él necesita tu fe. Desde el principio de los tiempos, Dios ha dejado claro que la victoria no está en el poder del hombre, sino en la gracia del Señor. No se trata de cuán fuerte seas, no se trata de cuánto te esfuerces, se trata de cuánto confías en que Dios es quien pelea por ti. Mira lo que pasó con Josafat. Se encontraba en una situación imposible, un ejército inmenso venía en su contra.
Una multitud de enemigos que era humanamente imposible derrotar. Él era el rey de Judá, pero ni todo su ejército ni toda su estrategia podían salvarlo de lo que venía. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, Josafat hizo una oración que revela el secreto de la verdadera victoria, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Ahí está la clave, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están en ti, Señor. No tenemos la fuerza, pero confiamos en tu poder. Y cuando Dios escuchó esa oración, respondió con una promesa de victoria: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Te das cuenta de lo que Dios estaba diciendo? La batalla no es tuya. Deja de pelear con tus propias fuerzas, deja de preocuparte por cómo vas a vencer, porque yo ya peleé y ya vencí. ¿Y sabes qué hizo Josafat después de recibir esta palabra? Algo ilógico, desde la perspectiva humana. No envió a sus mejores guerreros al frente de la batalla. No sacó sus espadas ni sus escudos. No preparó estrategias militares. En lugar de eso, envió adoradores al frente del ejército. No con espadas, sino con alabanzas. No con estrategias humanas, sino con fe absoluta en la promesa de Dios. Y mientras ellos adoraban, mientras proclamaban la gloria de Dios, el Señor mismo confundió a sus enemigos y los hizo destruirse entre ellos. No tuvieron que pelear ni un solo minuto. No levantaron ni una sola espada. Dios lo hizo todo. Cuando decides alabar en medio de la tormenta, cuando decides creer en su promesa, aunque todo parezca imposible, es ahí cuando el cielo entra en acción. El problema de muchos es que están peleando batallas que nunca fueron suyas. Están cansados, agotados, llenos de ansiedad, porque creen que tienen que resolverlo todo con su propia fuerza. Pero Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a Josafat: no es tu guerra, es mía. Tú no tienes que desgastarte luchando con tus propias armas, tienes que confiar en que Dios ya decretó la victoria. Recuerdo los momentos en los que he sentido el peso de la lucha. La vida te presenta situaciones que parecen sin salida, donde las fuerzas se agotan y la esperanza se desvanece. Pero es en esos momentos cuando Dios te recuerda que no luchas solo. Tienes un ejército celestial que te respalda. Imagínate, como Josafat, enfrentando enemigos más grandes que tus fuerzas, más numerosos de lo que podrías manejar. Y, sin embargo, la instrucción divina es clara: no te preocupes, esta batalla no es tuya. Lo único que tienes que hacer es confiar. Mira a David, por ejemplo. Todos esperaban que la batalla contra Goliat se decidiera con espadas, con fuerza, con armaduras pesadas. Pero David sabía algo que el resto no entendía. Él no iba a pelear en su propia fuerza. Él iba en el nombre del Señor. Sabía que no era su habilidad lo que haría la diferencia, sino la intervención divina. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 47, David declaró con plena seguridad: y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Ese mismo Dios que peleó por David, por Josafat, por los grandes hombres de la fe, es el mismo Dios que pelea por ti hoy. Qué difícil es a veces soltar el control, ¿verdad? Queremos tener todo bajo control, luchar nuestras batallas con nuestras fuerzas, resolver cada situación con nuestra inteligencia y habilidad. Pero muchas veces eso solo nos lleva a la frustración, a la desesperación. Cuando intentas ganar con tus propias fuerzas, te desgastas, te agotas. Pero cuando entregas la batalla en las manos de Dios, Él interviene. Dios abre caminos donde no los hay. Dios confunde al enemigo y lo destruye delante de ti. La batalla ya está ganada, solo te toca creerlo y caminar con la seguridad de que su gracia ha peleado por ti. Hay momentos en los que la vida parece cerrar todas las puertas, cuando todo parece estar en contra. El enemigo susurra a tu oído que no hay solución, que no hay esperanza. Te sientes atrapado, sin salida, sin opciones. Pero ahí es donde entra el poder de Dios. Él no opera en la lógica humana. Mientras tú ves un callejón sin salida, Él ya ha preparado una vía de escape. Mientras tú crees que el enemigo te tiene atrapado,
Dios ya ha decretado tu victoria. Recuerdo la historia del pueblo de Israel cuando se encontraron en una situación que parecía no tener solución. Habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, pero de repente se encontraron con el mar frente a ellos y el ejército egipcio detrás. No había ninguna solución visible, no había manera de escapar. ¿Cómo salían de esa situación? Moisés clamó al Señor y Dios le dio una instrucción que desafía toda lógica humana: dile al pueblo que marche. ¿Hacia dónde? El mar estaba frente a ellos. Pero Dios no necesita caminos, Él los crea. No necesita soluciones humanas, Él es la solución. En ese momento, cuando Moisés extendió su vara sobre el agua, el mar se abrió en dos y el pueblo de Israel caminó en seco hacia la victoria. Quizás hoy te sientes como el pueblo de Israel, rodeado, sin salida, sin opciones visibles. Pero lo que no ves es que Dios ya tiene un plan. Él ya ha decretado tu liberación. Aunque el enemigo se acerque, aunque la situación parezca imposible, Dios está a punto de abrir un camino donde no lo hay. Isaías capítulo 43, versículo 19, dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios abre caminos en el desierto. Donde el hombre dice es imposible, Dios dice hecho está. El mayor desafío no es que Dios no pueda abrir el camino, el mayor desafío es nuestra reacción ante la situación. Nos paralizamos por el miedo. Nos enfocamos en el tamaño del problema, en la falta de recursos, en el dolor, en la presión. Es fácil caer en el pánico cuando todo parece estar fuera de control. Y eso es lo que le pasó a los discípulos en la barca. Cuando la tormenta los golpeó, vieron el viento, las olas, y sintieron el agua entrar en la embarcación. Su reacción inmediata fue el miedo. Creyeron que morirían, pensaron que Jesús los había olvidado. Pero Jesús estaba allí, y en el momento que pensaban que todo estaba perdido, Él se levantó, reprendió el viento y las aguas, y todo quedó en calma. ¿Sabes qué significa esto? Que aunque el viento sople fuerte, Dios sigue en control. Aunque no veas la solución, Él ya tiene la salida. Aunque el enemigo te rodee, Dios ya ha decretado tu victoria. Si hoy te sientes atrapado, si el enemigo te ha hecho creer que no hay salida, quiero que recuerdes esto: el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que derribó los muros de Jericó, el mismo Dios que calmó la tormenta con una sola palabra, es el mismo Dios que está obrando en tu vida hoy. A veces, las batallas más difíciles llegan cuando menos las esperamos. Puede que en este momento estés atravesando una tormenta, una lucha que parece no tener fin. Pero quiero que sepas algo: no estás solo. Dios está contigo, luchando a tu lado, incluso cuando no lo ves. El enemigo puede intentar hacerte creer que estás derrotado, que no hay salida, pero lo único que está pasando es que estás siendo testigo de la obra de Dios en tu vida. Así que, aunque todo parezca imposible, aunque el miedo intente invadir tu corazón, recuerda, la batalla no es tuya. No es tu guerra. Es de Dios. Él está peleando por ti, abriendo caminos donde no los hay, llevando a cabo lo que parecía imposible. Tú solo tienes que confiar. Dios nunca ha sido derrotado. Nunca ha perdido una batalla y nunca ha abandonado a los suyos. Si Él permitió que llegases hasta este momento, es porque está a punto de manifestar su gloria en tu vida. Esas luchas que has vivido, esos momentos de incertidumbre, son parte del proceso que Dios usa para mostrar su poder en tu vida. Porque Él no te ha dejado en ningún instante, aunque en algunos momentos creas que todo está perdido. En el Salmo 34, versículo 19, dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. No dice de algunas, ni solo de las más fáciles, sino de todas. Es una promesa de liberación en medio de las dificultades. Hoy quiero invitarte a que en lugar de llenarte de temor, llenes tu corazón de fe. En lugar de quejarte, levanta tus manos y adora, porque cuando no puedes ver la salida, Dios ya ha preparado el camino. Es fácil enfocarnos en los problemas, pero debemos cambiar nuestra mirada. No mires el problema, mira al Dios que abre caminos en lo imposible. Es en esos momentos cuando parece que no hay esperanza,
cuando el enemigo cree que te ha acorralado, que Dios está a punto de sorprenderlo. Aunque parezca que todo está perdido, Él está a punto de manifestar su poder en tu vida. Así que no temas, confía y mantente firme, porque la victoria que has estado esperando ya ha sido decretada por Dios. Nada ni nadie podrá detener lo que Él ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. A lo largo de la historia, el enemigo ha intentado destruir a los hijos de Dios. Él sabe que no puede vencer a Dios, así que su estrategia es desgastar, confundir y debilitar a quienes pertenecen a Dios. Sus ataques no son al azar. Son ataques dirigidos y estratégicos, diseñados para hacerte dudar, para que pierdas la fe y creas que Dios te ha abandonado. Pero quiero recordarte una verdad que el enemigo no quiere que sepas: el enemigo puede atacarte, pero no puede derrotarte. Puede rodearte con mentiras, con dificultades, con pruebas, pero jamás podrá destruirte si permaneces bajo la cobertura del Altísimo. Dios nunca prometió que no habría batallas, pero sí prometió que en cada batalla Él sería tu escudo. En Isaías, capítulo 54, versículo 17, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Las armas pueden ser forjadas, el enemigo puede planear, puede atacar, puede intentar derribarte, pero ninguna de sus estrategias prosperará. Ninguna de sus trampas tendrá éxito. Ninguno de sus ataques podrá destruirte, porque cuando estás bajo la cobertura de Dios, el enemigo no tiene autoridad sobre ti. Mira lo que le pasó a Job. Satanás quería destruirlo, quería tocarlo, quería arruinar su vida. Pero antes de poder hacer algo, tuvo que pedir permiso a Dios. En Job, capítulo 1, versículo 10, Satanás mismo reconoce algo que a veces olvidamos: no le has acercado alrededor a él, a su casa, y a todo lo que tiene. Eso significa que Job estaba rodeado por la protección de Dios. El enemigo no pudo tocarlo sin el permiso divino. Y aunque Job pasó por pruebas dolorosas, aunque atravesó momentos de desesperación, al final Dios restauró su vida y lo bendijo el doble. Lo que el enemigo pensó que usaría para destruir a Job, Dios lo usó para levantarlo. Lo mismo pasó con José. El enemigo pensó que destruiría su vida. Sus hermanos lo vendieron, fue acusado injustamente, terminó en una cárcel, pero en cada etapa, la mano de Dios estuvo con él. Cuando llegó el momento señalado por Dios, José fue sacado de la prisión y puesto en el trono de Egipto. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esa es la clave: el enemigo planea el mal, pero Dios lo transforma en bien. El enemigo pensó que la cruz destruiría a Jesús, pero la cruz fue la mayor victoria de Dios sobre las tinieblas. Pensó que la esclavitud de José lo destrozaría, pero lo llevó al trono. Pensó que la persecución de David lo mataría, pero lo llevó a ser rey. Pensó que las pruebas de Job acabarían con su fe, pero Dios lo bendijo más que antes. Y lo mismo ocurrirá contigo. El enemigo puede atacarte con enfermedad, con problemas financieros, con angustia, con mentiras, pero mientras te mantengas bajo la cobertura de Dios, no podrá destruirte. ¿Y cómo permaneces bajo su cobertura? A través de la oración. Un hijo de Dios que ora es un hijo de Dios que está protegido. A través de la obediencia, porque no puedes esperar la protección de Dios si caminas fuera de su voluntad. A través de la fe. No importa lo que veas, si crees en su poder, estarás bajo su cuidado. El Salmo 91, versículo 1, lo deja claro: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si habitas en su presencia, estarás bajo su sombra. El enemigo puede lanzar sus flechas, pero Dios es tu escudo. El enemigo puede levantar tormentas, pero Dios es tu refugio. El enemigo puede intentar sacudirte, pero si Dios está contigo, jamás caerás. Así que hoy, levanta tu fe. Refúgiate en su presencia y declara con autoridad: el enemigo no tiene poder sobre mi vida, porque Dios es mi escudo, mi fortaleza y mi defensor. Nada podrá contra mí. El mayor error que un hijo de Dios puede cometer en medio de la batalla es intentar pelear con sus propias fuerzas.
Nos han enseñado que si queremos salir adelante, debemos esforzarnos al máximo, hacer todo lo posible, resistir, luchar, batallar con cada gramo de energía que tenemos. Pero cuando intentamos ganar con nuestras propias fuerzas, terminamos desgastados, agotados, vencidos por la ansiedad y la preocupación. Por eso, en lugar de confiar solo en lo que ves, en lo que puedes hacer con tus fuerzas, es momento de rendir todo ante Dios y dejar que Él pelee por ti. La batalla no es tuya, la victoria tampoco lo es. Dios ha decretado tu victoria desde el principio, y nada ni nadie podrá detener lo que Él ha planeado para ti. Mantente firme, porque Él nunca te ha abandonado. Dios nunca diseñó la vida cristiana para que caminemos cargando el peso de la autosuficiencia. No fue su plan que enfrentemos las batallas solo con nuestras fuerzas. Desde el principio de los tiempos, Dios dejó claro que la victoria nunca dependería de la habilidad humana, sino de su gracia, de su favor y de su poder divino actuando a favor de aquellos que confían en Él. A lo largo de la historia, Dios ha mostrado principios poderosos que muchas veces pasamos por alto. Uno de esos principios es el que encontramos en la historia de Moisés, cuando el pueblo de Israel luchaba contra Amalek. Dios reveló algo importante en ese momento. Moisés no bajó al campo de batalla con una espada en la mano, sino que subió a la montaña y levantó sus manos en oración. Mientras Moisés mantenía sus manos alzadas, Israel prevalecía en la batalla, pero cuando sus brazos se cansaban y bajaban, el enemigo comenzaba a ganar. Este principio nos enseña algo crucial: la victoria no depende de nuestros esfuerzos humanos, sino de nuestra total dependencia de Dios. Cuando permitimos que la gracia de Dios luche por nosotros, las cargas se hacen más livianas. Las batallas se ganan en el espíritu, mucho antes de que se vean en lo natural. El enemigo sabe que si intentas luchar con tus propias fuerzas, inevitablemente serás débil. Pero cuando te rindes a Dios, cuando decides confiar plenamente en su gracia, te conectas con un poder sobrenatural que nunca falla. El apóstol Pablo entendió profundamente este principio cuando escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo había estado pidiendo a Dios que le quitara un aguijón que lo hacía sufrir, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. En lugar de eliminar su problema, Dios le recordó que su gracia era suficiente, que en medio de su debilidad, el poder divino se manifestaría de manera aún más fuerte. A menudo, pensamos que Dios solo se mueve cuando estamos fuertes, cuando nos sentimos en nuestra mejor condición, cuando no hay dudas ni debilidades en nosotros. Pero la realidad es que Dios se glorifica en esos momentos en los que nos sentimos sin fuerzas, cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor y cuando reconocemos que, sin Él, no podemos hacer nada. Cuando tomas la decisión de dejar de luchar con tu propia capacidad y empiezas a depender completamente de su gracia, entonces el cielo se abre, el poder de Dios se activa y el enemigo pierde su dominio sobre ti. Mira lo que sucedió con Josué cuando enfrentó la batalla contra Jericó. Dios le mostró un principio que desafía completamente la lógica humana. En lugar de ordenar a Israel que atacara la ciudad con sus fuerzas, Dios les pidió que marcharan alrededor de Jericó en silencio, confiando en su estrategia en lugar de depender de su propia fuerza militar. Mientras marchaban en obediencia y dependencia de Dios, los muros que parecían imposibles de derribar cayeron, sin que tuvieran que levantar ni una sola espada. Esto nos enseña que, cuando Dios pelea por nosotros, hay batallas que no se ganan con esfuerzo humano, sino con obediencia y fe. Cuando intentas pelear con tus propias fuerzas, la ansiedad te consume, el miedo te paraliza y el agotamiento te derrota. Pero cuando entregas la batalla a Dios, cuando sueltas el control y decides confiar en que su gracia es suficiente, la carga se vuelve ligera. La tormenta pierde su poder sobre ti y una paz sobrenatural inunda tu alma. El enemigo quiere verte luchando por ti mismo porque sabe que así es como te desgastarás. Pero cuando decides rendirte ante Dios, confiando en que su gracia hará lo que tú no puedes hacer, el enemigo pierde su autoridad sobre ti. No sigas desgastándote luchando con tus propias fuerzas. No permitas que la ansiedad ni el temor gobiernen tu corazón. Descansa en la gracia de Dios, confía en su poder, porque cuando Él pelea por ti, la batalla ya está ganada. Cuando Dios dice que la batalla es suya,
tu única tarea es confiar y permanecer firme. El mayor desafío de la fe no es luchar, sino aprender a confiar, incluso cuando todo parece estar en contra. En la vida espiritual, la verdadera victoria no llega por el esfuerzo humano, sino por la capacidad de rendirse completamente a la voluntad de Dios. La historia del pueblo de Israel está llena de momentos en los que Dios peleó por ellos, pero siempre había una condición: confiar y mantenerse firmes en su promesa, sin ceder al miedo ni a la desesperación. Recordemos que, en la batalla de Moisés contra Amalek, la victoria no vino porque Moisés luchó en el campo de batalla con la espada, sino porque se mantuvo firme en la montaña, levantando sus manos al cielo en oración, confiando en que la victoria provenía de Dios. De igual manera, en tu vida, no se trata de cómo luchas, sino de cómo confías. Hay momentos en que la vida parece tan difícil, tan llena de obstáculos, que te sientes al borde de la desesperación. Pero, en esos momentos, es cuando más cerca estás de ver la mano de Dios obrando a tu favor. No subestimes el poder de la oración, de rendir tu carga a Él y de confiar en su soberanía. Dios te ha llamado a una vida de dependencia, no de autosuficiencia. Mientras más te rindes a Él, más Él se glorifica en ti, transformando las batallas en victorias. Hoy, el Señor te invita a descansar en Él, a soltar el control, a dejar ir la ansiedad, el miedo y la desesperación. La victoria no depende de ti, sino de la gracia y el poder de Dios. Y cuando Él pelea por ti, la batalla ya ha sido ganada. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en la batalla de Josafat. 3 ejércitos se unieron con el propósito de destruir a Judá. Humanamente, la situación parecía desesperada: no había suficientes soldados, no había suficientes armas, ni una estrategia militar capaz de enfrentar a un enemigo tan grande. Pero, en lugar de entrar en pánico, Josafat hizo algo que muchos de nosotros hoy en día olvidamos: buscó el rostro de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, Dios le respondió con una palabra que cambió el curso de la historia. Le dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando Dios pelea por ti, la victoria no depende de tu esfuerzo. No necesitas manipular las circunstancias, ni desgastarte tratando de controlar el resultado. No necesitas pelear con tus propias fuerzas. Lo único que Dios te pide es que confíes y te mantengas firme. Josafat recibió la promesa de la victoria, y en lugar de enviar a los guerreros al frente de la batalla, puso a los adoradores. Mientras el pueblo alababa a Dios, Él desató su poder y confundió al enemigo, haciendo que se destruyeran entre ellos. Judá no tuvo que luchar, solo tuvo que mantenerse firme en la palabra que Dios les había dado. El problema de muchos de nosotros es que queremos ayudar a Dios en la batalla. No podemos esperar, no podemos quedarnos quietos, sentimos que tenemos que hacer algo, tomar el control, encontrar una solución por nosotros mismos. Pero la fe no se trata de hacer más, sino de confiar más. Se trata de descansar en la promesa de que Dios es quien pelea por ti. Cuando el pueblo de Israel estuvo atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, entraron en pánico. Creyeron que todo estaba perdido, pero en medio de su desesperación, Dios les dijo algo que hoy sigue resonando con poder en cada batalla que enfrentamos. En Éxodo, capítulo 14, versículo 14, Dios declaró: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese es el principio divino. Cuando intentas pelear con tus propias fuerzas, el miedo y la ansiedad te dominan. Cuando buscas soluciones humanas a problemas espirituales, terminas más confundido y agotado. Pero cuando decides creerle a Dios, cuando decides dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer, entonces su poder se manifiesta y el enemigo es derrotado sin que tú tengas que mover un solo dedo. Es fácil caer en la tentación de querer hacer todo por nuestra cuenta. El mundo nos enseña que si queremos algo, debemos luchar por ello, esforzarnos al máximo, hacer todo lo posible. Pero en el reino de Dios, la victoria llega cuando dejamos ir nuestra propia fuerza y confiamos completamente en Él. Es un acto de fe que desafía nuestra naturaleza humana, que nos invita a descansar cuando lo que más deseamos es actuar. Pero el descanso en Dios no es pasividad, es una confianza activa en su poder y en su promesa.
No se trata de no hacer nada, sino de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer con la certeza de que Él está obrando mientras tú permaneces firme en la fe. Recuerda lo que sucedió con el pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo. Ellos no tuvieron que pelear contra Faraón ni contra su ejército. Su parte fue obedecer, caminar hacia el mar y confiar en que Dios abriría el camino. Y Dios lo hizo. En el momento justo, cuando parecía que ya no había salida, Dios apartó las aguas, creando un camino por donde pudieron caminar, seguros y protegidos. En ese instante, el ejército de Faraón fue destruido, y el pueblo de Israel experimentó la victoria sin tener que mover un dedo. Eso es lo que sucede cuando decidimos descansar en Dios. Él hace lo que nosotros no podemos hacer, y la victoria es suya. No importa cuán grande sea el desafío, ni cuán imposible parezca la situación. Cuando Dios pelea por ti, no hay enemigo que pueda prevalecer. A lo largo de la historia, Dios ha mostrado una y otra vez que Él es fiel a su palabra. En las batallas más intensas, cuando todo parece perdido, Él ha demostrado ser el refugio, el defensor, el vencedor. La clave está en rendirnos a Él, en reconocer que no podemos ganar por nuestra cuenta y en confiar en que Él nunca nos dejará. ¿Estás dispuesto a soltar el control? ¿Estás listo para rendirte y dejar que Dios pelee por ti? La victoria ya está asegurada en Cristo. No es cuestión de hacer más, sino de confiar más. La fe no se mide por la cantidad de esfuerzos que pongas en la lucha, sino por cuán profundamente crees que Dios hará lo que ha prometido hacer. Así que, cuando te enfrentes a desafíos, no te dejes consumir por la ansiedad. No dejes que el miedo te controle. Recuerda que Jehová pelea por ti, y en Él encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mantente firme, descansa en sus promesas y confía en que Él hará lo que parece imposible. La batalla es de Dios, y Él nunca pierde. Recuerda lo que ocurrió con David cuando se enfrentó a Goliat. Todos los soldados de Israel estaban aterrados, paralizados por el miedo, buscando alguna estrategia humana que los ayudara a derrotar al gigante. Pero David comprendió algo que los demás no veían. La batalla no era suya, era de Dios. No necesitaba una espada, no necesitaba una armadura, solo necesitaba confiar en que Dios pelearía por él. Y así fue. Con una simple piedra y una fe inquebrantable, el gigante cayó. Cuando Dios pelea por ti, lo único que debes hacer es confiar. No intentes controlar lo que solo Dios puede manejar. No pierdas la paz preocupándote por lo que ya está en sus manos. No dejes que el miedo te haga olvidar que Dios nunca ha perdido una batalla. Lo que el enemigo quiere es que te llenes de desesperación, que la ansiedad te consuma, que trates de luchar con tus propios medios, porque sabe que mientras estés inquieto, no estarás confiando. Pero hoy, Dios te llama a soltar el control, a dejar de luchar con tu propia capacidad y a descansar en la certeza de que Él ya ganó la batalla por ti. Mantente firme, no retrocedas, no dudes, porque cuando Dios dice que la batalla es suya, puedes estar seguro de que la victoria está asegurada. A veces, Dios permite la batalla no para destruirte, sino para demostrar su gloria en tu vida. Muchos se preguntan, ¿por qué, si Dios es todopoderoso, permite que sus hijos enfrenten pruebas, dificultades y batallas espirituales? La respuesta es profunda y transformadora. Dios no permite la lucha para destruirte, sino para revelar su poder en ti. La prueba no es un castigo, es un escenario donde Dios mostrará su gloria. Lo que parece una crisis es en realidad la plataforma que Dios usa para manifestar su grandeza y fortalecer tu fe. La historia de los grandes hombres y mujeres de la Biblia está marcada por desafíos, momentos en los que todo parecía perdido, situaciones que humanamente no tenían solución. Pero en cada una de esas pruebas, Dios mostró su gloria de una manera sobrenatural. Cuando Lázaro murió, muchos pensaron que Jesús había llegado tarde, que la situación ya no tenía solución. Pero Jesús sabía que lo que parecía una derrota era, en realidad, una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. En Juan, capítulo 11, versículo 40, Jesús dijo, «No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios». Lo mismo ocurrió con los discípulos cuando enfrentaron la tormenta en el mar. Pensaron que iban a morir, que Jesús los había abandonado. Pero Jesús permitió la tormenta, no para destruirlos, sino para demostrar que Él tiene poder sobre los vientos y el mar. Y cuando llegó el momento, con una sola palabra,
calmó la tormenta y mostró que nada escapa de su control. La batalla que enfrentas hoy no es el fin, es la oportunidad para ver el poder de Dios obrando a tu favor. Tal vez sientas que todo está fuera de control, que la situación es más grande que tú. Puede que te sientas agotado, desanimado, y te cuestiones si realmente Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Pero, lo que Dios te pide no es que luches con tus propias fuerzas, sino que confíes en su poder. Él pelea por ti, Él ha ganado la victoria, y su promesa para ti es segura. La respuesta no siempre está en entender la razón detrás de la prueba, sino en confiar plenamente en que Él se glorificará en medio de ella. Cada vez que enfrentas un reto, una batalla, no es el momento de rendirse, sino de levantarte y mirar al cielo. Es el momento de recordar que la fuerza no viene de ti, sino de aquel que te sostiene. En los momentos de mayor angustia, cuando las olas parecen más altas y las tormentas más intensas, es cuando su gloria se manifiesta de la manera más asombrosa. Cuando no hay esperanza en los ojos humanos, Dios tiene el control de cada detalle. Así que no temas, no te dejes llevar por el pánico, no permitas que la ansiedad te gobierne. El Señor está en tu barca, y Él calmará la tormenta cuando llegue el momento. El mismo Jesús que controló el viento y la mar sigue siendo el mismo hoy. Él sigue peleando por ti, mostrando su poder en tu vida de formas que quizás aún no puedes ver, pero que en su debido tiempo serán reveladas. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios usó la prueba para glorificarse en la vida de José. Vendido por sus propios hermanos, traicionado y olvidado en una prisión, José podría haber pensado que Dios lo había abandonado. Sin embargo, en cada etapa de su vida, Dios estaba preparando el escenario para elevarlo con más poder y autoridad de la que José jamás había imaginado. Y cuando finalmente llegó al trono de Egipto, pudo mirar atrás y decir con plena certeza, como se lee en Génesis capítulo 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios usa lo que el enemigo planeó para tu mal y lo transforma en el instrumento de tu promoción. Lo que hoy te hace llorar, mañana será el testimonio que glorificará a Dios. Lo que hoy parece una batalla perdida, mañana será la evidencia de que Dios nunca ha fallado. Cada lucha que enfrentas es una oportunidad para que el poder de Dios se haga visible en tu vida. Mira la historia de Daniel en el foso de los leones. Dios pudo haber evitado que Daniel fuera lanzado al foso, pero permitió la prueba para demostrar que Él tiene el poder de cerrar la boca de los leones. Dios pudo haber evitado que los amigos de Daniel fueran lanzados al horno de fuego, pero permitió que entraran en la llama para mostrar que su poder era más grande que el fuego. Dios pudo haber evitado que Pablo y Silas fueran encarcelados, pero permitió la prisión para que, desde allí, adoraran con tal fuerza que los cimientos de la cárcel temblaron y las puertas se abrieron. Dios nunca permitirá una prueba sin un propósito. Nunca permitirá que el enemigo toque tu vida sin antes haber decretado una victoria mayor. Lo que hoy parece una crisis, mañana será la mayor manifestación de su gloria. Lo que hoy parece una derrota, mañana será el escenario de tu victoria. La clave está en confiar en medio de la batalla. El enemigo quiere que te enfoques en el problema, que creas que Dios te ha abandonado. Pero si puedes levantar tu mirada y ver más allá, entenderás que Dios ya tiene el control y que está a punto de hacer algo que cambiará tu vida para siempre. Así que no temas la batalla. No maldigas el proceso. No pienses que Dios se ha olvidado de ti. Él nunca ha perdido el control, nunca ha abandonado a uno solo de sus hijos, nunca ha permitido una lucha sin un propósito glorioso detrás. Y si hoy estás enfrentando una tormenta, es porque en poco tiempo esa tormenta se convertirá en el testimonio que mostrará al mundo que Dios sigue siendo fiel. La prueba no es tu final, es el escenario donde Dios mostrará su poder. Confía, porque muy pronto verás con tus propios ojos la gloria del Señor manifestándose en tu vida. Si Dios ya ganó la guerra, entonces no tienes que vivir en temor, sino en victoria. Uno de los mayores errores que cometen los hijos de Dios es vivir como si la batalla aún estuviera en duda, como si el enemigo tuviera poder para cambiar el resultado, como si su destino estuviera en riesgo. Pero la realidad espiritual es completamente diferente, la guerra ya ha sido ganada. La victoria no es un evento futuro,
es un hecho consumado desde el momento en que Jesús venció en la cruz y resucitó con gloria y poder. El enemigo no pelea para ganar, porque él ya ha sido derrotado. Su estrategia es hacerte creer que aún puede vencerte, hacerte dudar de la victoria de Cristo, hacerte vivir con miedo, con inseguridad, con ansiedad. Pero el propósito de Dios es que vivas con la certeza absoluta de que ya has vencido en Él. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no solo venció al enemigo, sino que lo expuso, lo humilló y lo dejó sin poder sobre aquellos que han sido redimidos por su sangre. Si el enemigo intenta atemorizarte es porque quiere que olvides que ya está derrotado. Si trata de atacarte con mentiras, con pruebas, con aflicciones, es porque sabe que si permaneces en la verdad de Cristo, no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. La clave para vivir en victoria es caminar con la mentalidad de alguien que ya ha ganado, no con la actitud de alguien que aún está luchando por sobrevivir. En Romanos capítulo 8, versículo 37, Pablo declara con total certeza: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo eres vencedor, eres más que vencedor. Esto significa que no peleas para ver si ganas, sino que peleas desde la victoria que Cristo ya obtuvo por ti. No vives tratando de ganarle al enemigo, vives en la victoria que Jesús ya selló con su sangre. Este es el lugar donde debes situarte, el lugar de la victoria ya ganada. Lo que experimentas no es la lucha por la victoria, sino el caminar en el poder de una victoria ya asegurada. A veces, te encuentras en medio de situaciones donde todo parece complicado, los desafíos parecen ser más grandes de lo que puedes manejar y las pruebas parecen interminables. Pero recuerda, en medio de todo, la victoria ya ha sido consumada, y solo te corresponde permanecer firme en lo que ya ha sido hecho. Jesús, en su sacrificio, ha derrotado todo lo que puede amenazar tu vida. El enemigo no tiene poder sobre ti, solo tiene poder en tu mente si le permites. Así que, hoy es el día para dejar atrás el miedo, la ansiedad y la inseguridad. Es el día para caminar con la certeza de que no importa lo que enfrentes, Jesús ya ha ganado por ti. Tienes la victoria. Tu lucha no es por la victoria, sino para que, en medio de la prueba, puedas experimentar y manifestar el poder que ya te ha sido dado. La guerra está ganada, y tu vida refleja esa realidad divina. La batalla que enfrentas hoy solo está destinada a ser la plataforma en la cual Dios se va a glorificar aún más. Y cuando se levante la tormenta, cuando sientas que los vientos soplan fuerte, recuerda que no estás solo. El Señor está contigo, luchando por ti, en cada paso que das. Él ya ha vencido y, en Él, tú también eres más que vencedor. Lo que muchos creyentes no logran ver es que viven como si la batalla aún estuviera en el aire. A menudo se preocupan por lo que está por venir, sienten miedo de lo que pueda pasar, viven con esa carga constante de ansiedad, como si todo dependiera de su esfuerzo. Pero lo cierto es que la victoria ya ha sido decretada. Jesús lo dejó claro en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 16, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo que lo haría, no dijo que si todo salía bien, vencería. No dijo que si te esfuerzas lo suficiente, tal vez llegarías a la victoria. Dijo con certeza absoluta, yo he vencido. Y si Él venció, los que estamos en Él también hemos vencido. ¿Qué significa esto para ti? Significa que no tienes que temer lo que el enemigo intenta hacer en tu vida. No tienes que angustiarte por lo que está por venir. No tienes que dudar de lo que Dios ya ha declarado. El enemigo quiere que pienses que aún hay algo incierto, que tal vez puede cambiar el curso de tu vida, que aún hay algo que hacer para alterar el resultado. Pero la cruz de Cristo selló su derrota. La resurrección de Jesús fue el golpe final que destruyó el poder del enemigo sobre ti, y ya no eres esclavo del miedo, ni del pecado, ni de la culpa, ni de la condena. Has sido comprado con la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo y trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, si Dios ya ha ganado la guerra, ¿por qué sigues viviendo en temor?
Si Jesús ya venció, ¿por qué dudas de su poder? Si el enemigo ya ha sido derrotado, ¿por qué sigues actuando como si aún tuviera control sobre tu vida? La única manera en que el enemigo puede oprimirte es si le das poder a través del miedo y la incredulidad. Pero hoy es el día en que te levantas en fe, en que tomas la victoria que Cristo ganó por ti, en que declaras con convicción que ninguna obra del enemigo puede prevalecer contra los hijos de Dios. Levanta tu cabeza. Camina con la seguridad de un vencedor. No permitas que el temor controle tu vida. La guerra no es tuya, es de Dios, y Él ya la ha ganado. La batalla no está en duda, ya tiene un resultado, y la victoria está de tu lado. Hoy, el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortalezco, te ayudo y te sostengo con mi diestra victoriosa. La guerra ha terminado, la victoria es tuya. Ahora vívela con la certeza de que Dios pelea por ti y jamás serás derrotado. Padre Celestial, en este momento vengo ante ti con un corazón rendido y un espíritu humilde. Vengo ante ti con un clamor sincero que brota desde lo más profundo de mi ser, sabiendo que tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi escudo y mi defensor. Tú eres el Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, el que nunca ha sido derrotado, el que pelea por aquellos que confían en ti. Hoy me aferro a tu promesa y descanso en tu palabra. Declaro con autoridad que la batalla que estoy enfrentando no es mía, sino tuya, Señor. ¿Cuántas veces he intentado pelear con mis propias fuerzas? ¿Cuántas veces he tratado de resolver lo que solo tú puedes manejar? ¿Cuántas veces he cargado con preocupaciones que nunca debí cargar? Pero hoy, Señor, suelto el peso. Hoy dejo mis preocupaciones a tus pies. Hoy entrego mis batallas en tus manos. Declaro que no voy a vivir en ansiedad. No voy a temer lo que viene. No voy a dejar que el enemigo me engañe haciéndome creer que aún estoy en peligro, porque mi vida no está en manos del enemigo, mi vida está en tus manos, y ahí es donde siempre estaré seguro. Señor, enséñame a confiar en tu gracia, a descansar en tu victoria, a caminar con la certeza de que no hay batalla que tú no hayas vencido. Si permites esta prueba, es porque hay un propósito mayor. Si permites esta tormenta, es porque después de ella vendrá una manifestación gloriosa de tu poder. No permitiré que el miedo me robe la paz. No permitiré que la duda me aleje de tu presencia. No permitiré que el enemigo me haga olvidar que mi victoria ya ha sido decretada desde la eternidad. Padre, en este momento declaro que todo espíritu de temor, de ansiedad y de desesperanza se rompe en el nombre de Jesús. Declaro que todo pensamiento de derrota, de duda e inseguridad es derribado por la verdad de tu palabra. Declaro que mi mente es renovada, que mi fe es fortalecida, que mi espíritu se llena de tu paz. Declaro que la sangre de Cristo me cubre, que los ejércitos celestiales me rodean, y que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Señor, si tú peleas por mí, entonces no tengo nada que temer. Si tú vas delante de mí, entonces la victoria ya está asegurada. Si tú eres mi defensor, entonces ningún enemigo podrá prevalecer contra mí. Hoy me levanto con fe. Hoy camino con seguridad. Hoy declaro con convicción que la guerra ya ha sido ganada y que nada ni nadie podrá cambiar el plan que tú has diseñado para mi vida. Gracias, Señor, porque nunca me abandonas. Gracias, porque en cada batalla tu presencia es mi fortaleza. Gracias, porque no dependo de mi capacidad, sino de tu gracia infinita. Gracias, porque aunque el enemigo quiera hacerme creer que estoy solo, en realidad estoy rodeado de tu gloria, de tu amor, de tu poder. Hoy me aferro a tus promesas. Hoy descanso en tu fidelidad. Hoy camino con la certeza de que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Que mi vida sea un testimonio de tu victoria. Que mi fe refleje tu poder. Que mi corazón permanezca firme en la seguridad de que tú, Señor, eres quien pelea por mí. En el nombre poderoso de Jesús, amén. La vida está llena de batallas, desde el momento en que decidimos seguir a Cristo. El enemigo ha intentado debilitarnos, hacernos sentir que estamos solos, que no hay salida, que la guerra es demasiado grande para nosotros. Pero hay una verdad inquebrantable que cambia por completo nuestra perspectiva: Dios pelea por nosotros. No estamos librando esta batalla con nuestras propias fuerzas.
No estamos solos en este campo de guerra. El Todopoderoso ha tomado nuestra causa como suya. Y cuando Dios pelea, la victoria está asegurada. El enemigo quiere que mires el tamaño del problema, que veas el mar frente a ti y sientas que no hay escape. Que escuches el rugido del gigante y pienses que no hay manera de vencer. Pero Dios quiere que veas más allá, que entiendas que su poder es mayor que cualquier obstáculo. Que su autoridad es suprema sobre cualquier enemigo. Que su gracia es suficiente para darte la victoria. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Mira la historia de David. Todos veían a Goliat como un guerrero invencible, como un gigante imposible de derrotar. Pero David no veía a Goliat, veía a Dios. No confiaba en su propia habilidad, sino en el poder del Altísimo. No medía su capacidad contra el problema, sino que medía el problema contra su Dios. Y cuando hizo eso, la victoria fue inevitable. La clave no está en luchar con nuestras fuerzas, sino en aprender a confiar en la batalla que Dios ya ha ganado. No importa cuán grande sea la tormenta, Jesús ya está en la barca y tiene el poder para calmar el viento y las olas. No importa cuán fuerte sea el enemigo, los muros de Jericó caerán cuando decidas caminar en obediencia y fe. No importa cuán oscuro parezca el panorama, Dios hará caminos en el desierto y ríos en la tierra seca. Hoy es el momento de dejar de vivir en temor, de soltar la carga, de entregar la batalla al Señor. No fuiste llamado a vivir en derrota, fuiste llamado a caminar en victoria. No importa lo que el enemigo haya intentado hacer contra ti, Dios tiene la última palabra. Y su palabra es una promesa eterna de triunfo, de restauración, de propósito cumplido. Levántate en fe. Camina con seguridad, no porque tengas todas las respuestas, sino porque conoces al Dios que ya las tiene. No porque seas fuerte, sino porque en tu debilidad, su poder se perfecciona. No porque la batalla sea fácil, sino porque el Dios de los ejércitos celestiales pelea por ti, y su victoria nunca ha estado en duda. Así que no temas, no retrocedas, no dudes. La guerra ya ha sido ganada. La victoria es tuya. Dios pelea por ti. Hoy has recibido una verdad que tiene el poder de transformar tu vida para siempre. No es un deseo, no es una teoría, no es una posibilidad incierta. Es una promesa eterna, sellada por su fidelidad, establecida en su palabra y confirmada en cada batalla que has enfrentado. El enemigo querrá hacerte olvidar esto. Intentará llenarte de miedo, de duda, de ansiedad. Intentará hacerte pensar que aún estás en peligro, que aún hay algo que temer. Pero hoy te digo, en el nombre de Jesús, no más miedo, no más cargas, no más angustia. La guerra ya ha sido ganada. La victoria no está en duda. Cristo ya venció. Y tú, que has sido comprado con su sangre, caminas en la autoridad de esa victoria. No permitas que lo que ves en el mundo te haga dudar de lo que Dios ha declarado en su palabra. No dejes que el ruido del enemigo te haga ignorar la voz de Dios. No vivas como un esclavo cuando ya has sido liberado. Dios está contigo. Su gracia te rodea. Su poder te defiende. Sus ejércitos celestiales acampan a tu alrededor. No hay arma forjada que pueda destruirte. No hay cadena que pueda retenerte. No hay montaña que Dios no pueda mover a tu favor. Así que levanta tu cabeza. Camina con la seguridad de un hijo de Dios. No importa lo que el enemigo haya planeado contra ti. La última palabra la tiene el Señor, y su palabra es victoria. En el nombre poderoso de Jesús, declaro sobre tu vida que ninguna tormenta podrá hundirte, que ningún gigante podrá derribarte, que ningún ataque del enemigo podrá detenerte. La gloria de Dios te envuelve. Su amor te sostiene. Su favor te impulsa. Amén.